Boa tarde. Essa mesa está composta pela doutora em semiótica pela Universidade Nacional de Córdoba, a professora da Universidade Nacional das Artes, Maria del Rosário Milhão, e também professora e licenciada em Letras pela Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais, magíster em Antropologia Social, Helena Maidana. Pode começar. Buenos días. Una aclaración, mi lugar de pertenencia es la Universidad Nacional de Misiones, de aquí cerquita. Bueno, el trabajo que traigo para presentar se llama Prensa Online y Redes Sociales sobre la circulación de los discursos del odio y tiene que ver un poco con esta cuestión de la mediatización de los discursos del odio que nos interpelan respecto de los alcances éticos y políticos de estos discursos y qué es lo que sucede en la esfera pública ampliada. La idea es ver cómo estos discursos y estas prácticas neofascistas, en algunos casos, o microfascistas, van creando redes discursivas, sociotécnicas, que van enlazando y relacionando sujetos y objetos del odio. Entonces, la mediatización de estos discursos no puede pensarse al margen de los procesos de datificación de la sociedad y con todos los desafíos que eso implica para pensar la transformación social, la vida democrática y la convivencia. Entonces, les traigo algunas reflexiones, algunos recorridos de lecturas que creo pueden servir para leer críticamente y navegar el mapa actual de nuestros discursos del odio y del miedo. Sara Hamed, perdón, se corrió. Sara Hamed es una autora que propone una perspectiva interesante para pensar estas cuestiones, la economía de los afectos o de la afectividad, y ella, siguiendo la lógica de un enfoque marxista, si se quiere, y en diálogo con la psicología, señala que las emociones funcionan como una forma de capital. El afecto no reside positivamente en el signo o en la mercancía, sino que se produce solo como un efecto de su circulación. Lo que apunta esta autora es que el odio, como emoción, va a decir, no reside en unos cuerpos concretos, sino que pasa por ellos, se desplaza a través de ellos, y es esa circulación la que reproduce y genera los efectos del odio. Entonces el sujeto odiante y aquello que se odia son puntos nodales dentro de una economía de afectos que sucede por el movimiento y por el desplazamiento, que puede ser lateral, es decir, odiar a inmigrantes, pobres, negros, indios, o puede ser hacia en el tiempo temporal, hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces ella dice que la imposibilidad de reducir el odio a un cuerpo en particular permite que circule en este sentido económico, trabajando para diferenciar unos de otros, y es una producción de diferencias que nunca termina, porque genera movimiento y desplazamiento y justifica cognitiva y axiológicamente la repetición de la violencia sobre nuevos cuerpos. Entonces, desde esta perspectiva, el odio se contiene, se acumula y se desborda, y así se desplaza hacia otros objetos por una suerte de contagio semiótico. Y la materialización del odio es un proceso de intensificación, es decir, de acumulación de valor afectivo que va dando forma a las superficies de los cuerpos y de los mundos del odio. Lo que Hamed dice, junto con otros teóricos clásicos de la comunicación y la semiótica, es que la circulación del odio y de los afectos negativos, el miedo, la ansiedad, el rencor,
se realiza por procedimientos metonímicos, mecanismos de diferenciación y de desplazamiento. Y es esto lo que le permite rehacer enlaces, unir palabras: pobre, inmigrante, delincuente, habitante de la frontera, narcotraficante, gitano, mafia, y así la lista puede llegar a ser interminable. Y los signos afectivos se deslizan o se pegan, se adhieren a los cuerpos, que pueden ser muchos: planeros, piqueteros, etc. Como en este procedimiento que les voy a mostrar. Bueno, acá ves cientos de personas y acá hay 2 muchachos trabajando. Y más o menos unos 800 o 1800 tocando el bombo. Ahí va. Muchachos, cuando critiquen a Macri, no se olviden que lo que viene es esto, ¿eh? Para los que mandan videos criticando boludeces de Macri, no se olviden que lo que está atrás es esto. No sean giles. Entonces así la lista de los... Se salteó. Entonces el odio es un objeto que cambia de cuerpo y de figura y se va expandiendo mediante estos enlazamientos y agenciamientos afectivos emocionales. Y así la lista puede ser interminable. Acá hay solamente una lista provisoria. Se me fue otra vez. No sé qué está sucediendo, perdón. Y la economía del odio realiza un proceso de objetualización mediante esta característica del signo afectivo que se adhiere a los cuerpos y a los objetos, pero también pueden ser a los espacios. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Este video que acabamos de ver es un discurso que pronunció la gobernadora de la ciudad de Buenos Aires, básicamente justificando por qué no había que dar más platas a las universidades que habían sido creadas los años anteriores en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, o sea, ahí donde están los trabajadores y los sectores pobres. Ella dice: ¿para qué vamos a dar plata a las universidades si todo el mundo sabe que los pobres no llegan? Y esa enunciación es un enunciado afectado por el rencor. El rencor que está además acompañado a veces del léxico de la venganza o de la animaversión, como señala Greimas, porque el rencor es causado por la manera de actuar de un otro que se concibe como no de acuerdo a las expectativas. ¿Cómo los pobres van a ir a las universidades? ¿Qué es eso? Y eso es percibido como injusto. Y instala la necesidad de un reequilibrio de aquel sujeto que se siente ofendido por un acto reparador, que puede ser la venganza o puede quedar en suspenso. La venganza sería el ajuste hacia las universidades creadas en el conurbano, que según la funcionaria no solo es un gasto inútil, sino que además es un gasto indebido, porque implica la pérdida del privilegio de clase. Otra emoción muy ligada al odio es el miedo. Y el miedo lo que realiza es una transformación de los objetos en amenazas, de los que hay que huir, alejarse, separarse. Es decir, el miedo es una emoción que realiza un proceso de separación y por eso frecuentemente es la emoción asociada a la preservación de las formas sociales. Es un mecanismo de diferenciación y preservación que a su vez puede convertirse fácilmente en ansiedad. Y la ansiedad realiza el movimiento al revés del miedo. En el caso del miedo, es el objeto el que provoca un alejamiento. En el caso de la ansiedad, hay temor por la aproximación hacia el objeto.
Los efectos, por ejemplo, de la alienación de los estados frente a las supuestas amenazas terroristas o del narcotráfico o de los inmigrantes, pueden ser pensadas mediante estos anclajes, encadenamientos entre miedo y ansiedad. El enfoque de la semiótica de la cultura ya había realizado varios aportes sobre estas cuestiones y me voy a remitir al trabajo de Lotman, que analizó algunos periodos históricos, como la Casa de Bruja en los periodos de la Inquisición, y señala algunos mecanismos, algunos rasgos de lo que él llama las atmósferas o epidemias del miedo, que son bastante parecidas a lo que vivimos ahora. Y señala que una de las características es la aparición o la constatación de la voz de una masa anónima, que se dan en conversaciones, rumores, chismes, ahora podemos decir memes, posts, que son generados por una atmósfera del miedo y por quienes lo provocan. Luego empieza el proceso de diferenciación, de separación y de ocultamiento que va acompañado de la producción de estigmas, es decir, marcas que señalan la separación por el no cumplimiento de una norma. Entonces, la frontera se produce al delimitar el objeto del miedo que se transforma en una amenaza. El mecanismo es la relación del miedo con una comunidad o colectivo organizado. Dice Lotman, el miedo dicta una idea del enemigo como cierta colectividad peligrosa. Y a partir de ahí se producen signos, indicios que van a buscar comprobar la pertenencia de tal cuerpo, tal sujeto, a esa comunidad dañina. O la búsqueda de signos secretos, que en definitiva pueden ser cualquier cosa, que denoten la pertenencia a esa comunidad. Por eso la siguiente fase, o la última fase, termina en la pérdida del valor de verdad de aquellos signos que provocaron primeramente el estigma. Es decir, en la última fase o en la fase más de mayor auge de la atmósfera, del clima del miedo, los signos que primero identificaban a la amenaza dejan de tener valor de verdad y empiezan las conspiraciones, las intrigas, los engaños, las manipulaciones, y eso lleva fácilmente a la superstición o al fanatismo. Y quiero aclarar que esa amenaza se construye a partir de la identificación de un desvío. Es decir, el sujeto que representa la amenaza se aleja de una norma, la norma canónica o el orden hegemónico, patriarcal, globalizado, colonial, etcétera, heteronormativo. En esos procesos, como mencioné, abundan los estigmas. Ahí está. Abundan los estigmas y se van creando redes sociotécnicas por donde vemos circular estas emociones, mediante lo que Simondon llama el principio de transducción, que se define como una permanente diferenciación e integración según un régimen de casualidad y de finalidad asociada. La emoción es la continuidad de la acción y la acción es la prolongación de la percepción mediante este mecanismo transductivo que puede llevar a producir constelaciones o redes de ese tipo, desencadenantes de estas pasiones bajas. El campo genera Esto mano lo de voy a obra. pasar. Gener- Sí. El odio de clases entonces se puede expandir, por ejemplo, en grandes cantidades de figuras. Niños, provincias enteras, actividades, porque va construyendo esas fronteras. Hechas estas aclaraciones, ahora quisiera referirme a
qué sucede con estos mecanismos propios de la cultura, pero en nuestra ecología comunicativa actual. Y me gustaría entonces pensar qué sucede con esta economía y esta semiótica del odio y del miedo en los circuitos de amplificación de las redes. Y especialmente en dos. Voy a tomar la noción de plataformas de un autor argentino que se llama Fernández, que las define como complejos sistemas multimodalidad de intercambios discursivos mediatizados que permiten la interacción o al menos la copresencia de dos sistemas de intercambio. Y hay dos que me interesan trabajar aquí, que son las plataformas informativas, es decir, los sitios, en algunos casos con avances de convergencia en la producción de contenidos, que proponen espacios de intervención y participación a los usuarios, como los sistemas de comentario, que es el más usado. Y después están las plataformas de interacciones múltiples, como Facebook, Twitter, etcétera, que todos usamos, ¿no? Y ahí vemos dos figuras que van creando, las comunidades de odio. Unas son los trolls, que ya todos los conocemos, que lo que buscan es generar un efecto de opinión pública a partir de las controversias, instalando ideas generalmente conservadoras. Por supuesto que ya hemos adquirido cierta competencia para identificar qué es un troll hasta el hecho de que el troll se convirtió en un insulto, ¿no? Y ahora hay nuevas formas como los bots o los robots, que son una versión más refinada o estrictamente tecnológica de los trolls, que permiten, por ejemplo, realizar acciones programadas a gran escala. Pueden servir incluso para generar la impresión de una comunidad de seguidores a determinados personajes, promotores del odio puede ser, y son en realidad usuarios fantasmas, a diferencia de los trolls. Y el desafío acá es que estas nuevas figuras, que son híbridos entre sociotécnicos, aprenden de nosotros mediante la inteligencia artificial. Y entonces el efecto es devastador. Ahí voy. Saqueando todo. Entonces realmente, y ahora ¿sabes qué? El cántico popular es, ¿cómo se llama? Maldonado. Dice, hay que encontrar a Maldonado. No, primero hay que buscar a los delincuentes socios de Maldonado. Hoy apareció un parapsicólogo. Esto es información concreta. Yo hablé con el fiscal, que lo escuchó. Es un parapsicólogo vidente que dice que vio 3 lugares de Chile donde estaría Santiago Maldonado. Bueno, no sé si recuerdan, pero hace unos... el caso de la desaparición de Santiago Maldonado generó una gran cantidad de noticias falsas. Y esa es otra de las cuestiones que me gustaría señalar en relación con estos circuitos de amplificación, que tienen que ver con las noticias falsas, que no son ninguna novedad, pero sí lo que creo que es una novedad es que la masificación de la circulación de estas noticias se produce en el marco de la desestabilización de los regímenes de verdad. Nuestro actual régimen de veredicción legitima falsedades cuando éstas pueden ser enunciadas como opiniones y cuando los contratos fiduciarios se ajustan a la producción de algún verosímil, que generalmente se asocia a prejuicios ya instalados. Entonces no solo hay que pensar quién produce la mentira, quién miente con alguna intencionalidad, sino cuáles son las competencias de quienes creen esas mentiras. Las atmósferas de miedo, decía Hannah Arendt, comparten con los regímenes totalitarios ese régimen de veredicción que es aún más peligroso que el mendaz. Porque cuando la sustitución coherente y total de la verdad, de hecho, por mentiras, sucede, no es que se pierde la verdad o que esta es denigrada, sino que el sentido que ésta tiene para orientarnos en el mundo, es decir, la diferencia entre verdad y falsedad, se acaba destruyendo.
y una vez provocado el daño, no existe remedio alguno. Eso es muy claro, fue muy claro en el caso de Santiago Maldonado, donde la cantidad de mentiras que circularon fue impresionante, porque el mecanismo de producción de noticias actual se basa en declaraciones o enunciados realizados por personas sobre acontecimientos, entonces son creencias. Y el periodismo ha perdido su autoridad institucional para referirse a la realidad. Entonces, no es solo que hay más fuentes de información, sino que el acceso, además de la información, está cada vez más influenciado por las dinámicas de la circulación. Entonces, no es solo que el periodismo perdió autoridad enunciativa, sino que ahora la creencia depende de la confianza en quien hace circular, es decir, de dónde me llega la noticia que leo por WhatsApp o el posteo que leo en Facebook. Y esto también plantea algunos interrogantes. Por ejemplo, por la incapacidad de referir o relacionar el autor real de algún audio de WhatsApp, por ejemplo, o de alguna información, con el enunciador. Porque el referente de lo real termina siendo la propia enunciación, que depende de las modalidades para hacer creer y de los mecanismos de construcción del verosímil, ¿no? Entonces, la otra cuestión peligrosa es que la misma circulación se transformó en un criterio de noticiabilidad. Es decir, algo que circula y que es viral ya es un contenido que puede ser amplificado aún más, reposteado por los propios medios. Y suelen publicar con alguna advertencia de tipo, este es un video viral y el contenido va ahí, y la responsabilidad de verificar si es un hecho cierto queda totalmente afuera. Y esto es muy grave. Por ejemplo, lo que ven ahí es la historia de un linchamiento que se produjo por vecinos que mataron a un hombre que fue acusado falsamente de haber violado a una niña mediante estos mecanismos. El otro sistema de amplificación de estos circuitos del odio son los comentarios, que son la principal vía de interactividad y que pasan a formar parte del formato de la noticia, porque atraen a su vez tráfico hacia los sitios. Los casos de violencia hacia las mujeres es una constante, por ejemplo, que en los comentarios se revictimicen, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Y por último, ya no me queda más tiempo, me quiero referir a lo que sucede en la producción criminal de la representación de los ciudadanos en los medios. Y para cerrar y hacerlo más simple, lo que vemos que sucede es lo que Michelle Mies llama un proceso de incriminación preventiva o de sujeción criminal, que es diferente incluso al estigma, porque es previo. El estigma es una marca que se pone después de haber comprobado que hubo un desvío. Acá directamente hay una expectativa de conflicto, entonces ya hay una anticipación clasificatoria de una conducta. A diferencia de otras concepciones, lo que funciona es esta expectativa de conflicto. Y esto en las noticias policiales es muy habitual, porque el discurso de seguridad y todos los relatos policiales narran acontecimientos como si fueran espectáculos punitivos. Y lo que me parece que estas operaciones, que generalmente están acompañadas de tácticas de infamación, que tienen que ver con la humillación pública, un ritual de humillación pública, la degradación del cuerpo sometido y la producción de un estigma,
lo que nos ofrecen son relatos de ciudadanos que ya han sido previamente condenados. Entonces, si antes Marita Mata señalaba que la forma en la que generalmente suelen ser representados los ciudadanos es como sujeto carente o como sujeto de necesidad, ahora lo que vemos son sujetos condenados, sujetos del miedo, sujetos problemas, sujetos que se quejan y por eso mismo son condenados, depositarios del odio y de un miedo colectivo. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Asumo el intento. Recurrir al lenguaje inclusivo a las nuevas generaciones les sale mejor. Bueno, agradezco a Efendi, agradezco a la Rep ANLAD, a los organizadores de este coloquio, a Livia que nos ha acogido tan generosamente. Destaco la generosidad demostrada una y otra vez por ustedes. Y bueno, voy a asumir la palabra, tomo la palabra y me voy a sustentar en palabras. Escribí algo, voy a leer, no voy a recurrir, ahí me diferencio en este momento de Copo, de María, y recurro a la palabra y al texto escrito. Tiempos de saqueos impiadosos estos, tiempos aciagos estos. Las universidades, la ciencia, la tecnología, la comunicación, los movimientos sociales, la cultura toda, no escapan a sus efectos. Estos tiempos de precipitosa pérdida de Estado de Derechos en el mundo y en la región nos interpelan. Nos demandan posicionamientos radicales, nos plantean nuevos desafíos a la hora de investigar, aprender, enseñar, comunicar. Urge entonces repensar una vez más a la comunicación en las tensiones que hoy la constituyen, renovar las preguntas, acentuaciones e indagaciones de su campo de estudio, revisar epistemologías y propuestas teóricas propias y ajenas, pasadas y presentes, a fin de hacer espacio también allí a un pensamiento que abone un mundo otro, posible, más justo e igualitario para todos y todas, para todo lo viviente. Por eso, y contra los binarismos y el discurso único que también permea los ámbitos académicos, pienso, no estoy sola en esto, por supuesto, que urge repolitizar a la comunicación, revisar las concepciones y supuestos que signan teorías y prácticas del campo, poner en cuestión las reglas hegemónicas del comunicar del presente, interrogar una vez más la centralidad de la comunicación mediada tecnológicamente, inscribiéndola en los procesos históricos concretos que le dan y a los que da sentido. Hoy más que nunca hay que salir a la intemperie, dejar las comodidades, por otra parte cada vez más escasas en nuestras universidades, sobre todo si son públicas. Abandonar las seguridades de marcos interpretativos prefijados, enfrentar nuestros propios límites y vacilaciones frente a lo que pasa y nos atraviesa. Hoy más que nunca hay que enfrentar el tsunami de la historia tratando de volverlo inteligible y comunicarlo, porque lo que se juega es nada más y nada menos que del orden de la vida y de la muerte. Frente a la creación destructiva del poder capitalista, patriarcal y colonial que avanza sobre nuestros países, regiones y el mundo, que avanza una vez más o que refuerza sus embates,
no solo la crítica se vuelve imperiosa. Este tiempo tiene que ser también de deconstrucción propia y ajena, y de construcción de un tiempo otro, de un espacio otro, con su propia memoria y su propia inventiva hacia otros posibles más justos, más igualitarios. Vale preguntarnos entonces, ¿cómo contribuir a ese proceso con nuestras investigaciones y nuestras propias prácticas comunicativas? Lo que investigamos, lo que enseñamos, lo que aprendemos, inclina, lo deseemos o no, la balanza para un lado u otro. La disyuntiva histórica de este presente es clara y radical. Investigamos, enseñamos, comunicamos para la tanopolítica del capitalismo patriarcal y colonial, o investigamos, enseñamos, comunicamos contra los juegos perversos del capital, del patriarcado y el colonialismo, por el cuidado presente y futuro de la vida de todo lo viviente y sobre todo para encontrarle un sentido a la vida. Porque, pregunto, ¿para qué estudiar, enseñar, investigar, repensar la comunicación en estos días inciertos e incruentos si no es para encontrarle un sentido a la vida? Más allá de la mera autoconservación, para encontrar puntos de fuga a la inmediatez y permanencia cotidiana, para proyectar futuros dignos y plenos para todos. Recurro a Sylvia Bleikmar. El problema es que existen hoy generaciones enteras que tienen tiempo, pero no futuro. Y entonces, ¿cómo se le plantea a alguien el cuidado de la vida sin retransmitirle un sentido de la vida y sin replantearle un futuro? No se le puede plantear a un ser humano, dice Sylvia Bleikmar, que el sentido de su vida está en ganarse la subsistencia, porque eso no es el sentido de ninguna vida. El sentido de conservar su vida es para producir un país distinto, donde se puedan recuperar los sueños. Y la escuela, la universidad, agrego, debería ser un lugar de recuperación de sueños, no solamente de autoconservación. Por eso se vuelve indispensable más que nunca sustentar nuestros proyectos en sueños de ayer y de hoy, aunque estos sigan siendo ninguneados, combatidos, bastardeados por el orden hegemónico. ¿Es que acaso el investigar no pone en movimiento a la vez ejercicios de memoria y también de imaginación epistémica y de imaginación social? En cuanto a lo primero, construcción y reivindicación de una memoria propia, y en lo que nos atañe, se trata específicamente de recoger legados potentes de aportes latinoamericanos al campo de los estudios de comunicación social, de indagaciones localizadas en nuestros territorios que bucearon desde márgenes políticos, culturales, disciplinares, en prácticas y producciones populares, plebeyas, que leyeron a contrapelo textos imperiales, que hicieron estallar categorías, que impugnaron fronteras, abrieron nuevos rumbos para salir de los medios sin negarlos e ir hacia las mediaciones productoras de cultura. En otras palabras, se trata al investigar de no dejar de hurgar en la memoria del campo, de los estudios de comunicación, en su fondo material y procesual, para revisar una vez más, por ejemplo, las contribuciones de autores como Ramiro Beltrán, Pascuali, Bordenave, Prieto Castillo, Martín Barbero, Aníbal Ford y tantos otros. Sin descuidar, por supuesto, estoy pensando también en Muniz Odré, nuevas contribuciones o contribuciones más recientes como las de Huergo, Marita Mato, Alfaro, Quirós, Navarro, Orozco Gómez, Reguillo, Becerra, Entel, el mismo Efendi acá, y tantos otros que insisten en repensar a la comunicación desde su compleja y conflictiva relación con la cultura y la política. En el mismo sentido, valdría atender aquellas propuestas
que desde América Latina invirtieron el orden epistémico mundial, que asignó el norte para la producción de ciencia y tecnología y el sur para su consumo, de quienes dejaron así de ser meros informantes claves para el pensamiento abismal, según Boaventura de Sousa Santos, como Paulo Freire con sus pedagogías liberadoras, Quijano, Escobar, Miñolo y otros con sus estudios decoloniales. También se vuelve imperioso articular o incorporar articuladamente los planteos del pensamiento feminista pasado y presente, así como los saberes alternativos de los movimientos sociales que lo van construyendo en medio de sus luchas. Los universitarios que tenemos que aprender mucho de ellos, de los movimientos sociales, de los sectores populares. De allí la necesidad de desmontar la matriz ilustrada de nuestros acercamientos a lo popular y de propiciar espacios de intercambios genuinos con trabajadores, mujeres, jóvenes, desocupados, campesinos y más. Intercambios genuinos y enriquecimiento mutuo. Tenemos, insisto, mucho que aprender. Y no lo hago desde un gesto demagógico o populista. Y he aprendido con ellos. Vale destacar que tal pluralidad y heterogeneidad epistémica, dado los supuestos y deseos compartidos que la sustentan, posibilita repensar el sentido profundamente político de la comunicación en las sociedades, así como el rol estratégico que juega y que siempre jugó para el hacer-deshacerse de las sociedades. Entendemos que es dicha perspectiva, producto de la intersección de esos saberes históricos, pasados y presentes, que no dejan a su vez de estar signados por relaciones de clase, de raza, de género, lo que permite dar cuenta de las disputas por el sentido hegemónico del orden social y, por ende, de las confrontaciones entre formas, casi siempre legitimadas, de la comunicación del capital y enunciaciones divergentes e insumisas que ensayan zonas de promesa para la humanidad toda. Por otra parte, y en lo que hace al pensamiento necesario, hoy decía Pedro antes que era importante interrogarnos sobre qué pensamiento y qué forma, qué modo de pensar necesitamos. Me parece que es fundamental hacerse esa pregunta. Y desde ahí articulo con esto que sigue. En lo que hace al pensamiento necesario para investigar, debemos reconocer que si por un lado el conocimiento está hecho de tiempo, acumula memoria, se levanta sobre la revisión de lo ya pensado y producido, por otro lado, para la comprensión de lo existente, no es suficiente con acudir y descansar sobre reflexiones previas que, si bien iluminan, no alcanzan. El acontecimiento, lo surgiente, el urfenómeno, lo llamaba Benjamin, exige también que estemos atentos a indicios y signos inéditos para los cuales la ciencia, ni la historia, ni la ciencia, ni la historia tienen todas las claves para develarlas, y mucho menos el lenguaje para comunicarlo. Así, el pensar necesario para investigar y comprender lo que pasa se hace obligadamente procesual e indiciario a la vez. Claro que ese pensar indiciario, rastreador por territorios propios y ajenos, seguidor de huellas en el terreno de la cultura, debe asimismo ser articulado y complementado con otras prácticas de investigación que apunten, por un lado, a construir modelos explicativos teóricos que trasciendan los fenómenos y, por otro, articular, a modo de un pensamiento relacional y tejedor, lo que por razones de poder se separa y desvincula, tanto en lo social como en lo comunicativo y científico. Las palabras de las cosas, lo sensible de lo inteligible, la teoría de la praxis, el cuerpo de la mente o de la razón, el hecho de la historia, la lengua de la memoria, la política de la ciencia, etc. Se trata, por lo tanto, de generar otros modelos de investigación
que vuelvan a rearticular lo académico con el compromiso político. Y allí creo que sirve bastante, y les recomiendo leer los textos de Maristela Svampa, investigadora y activista argentina, que plantea la necesidad de un pensamiento anfibio, que se mueva entre la actividad académica, el pensar teórico y la militancia. Se trata, en suma, de potenciar un pensamiento nómade, transfronterizo, anfibio, relacional, capaz de seguir e interrogar los movimientos de la sociedad movilizada, de salir de los claustros hacia el territorio de las luchas para un ir y volver enriquecido. Tal perspectiva demanda entonces, a la hora de investigar, historizar críticamente el campo de estudios de la comunicación, capitalizarnos sin cuestionamientos aportes previos, atender indicios de lo que está surgiendo, articular la dinámica comunicativa con la dinámica social y política, mover el pensamiento propio al ritmo de la sociedad en movimiento, pero sin perder objetividad y objetivos, especificidad y objetivos. Inscribir procesos, prácticas, productos comunicativos en las condiciones materiales, objetivas y subjetivas. Repolitizar la comunicación, dar cuenta de las relaciones de fuerza que signan a la comunicación del presente y también a nuestras investigaciones. Bueno, voy a pasar. Y como la gran disyuntiva histórica sigue girando aún hoy en torno, y quizás por ahí más que nunca, sigue girando en torno del apropiarse de la energía creadora de la humanidad a favor del capital y contra las sociedades, a contrapelo de liberar esa energía a favor de la vida, de todo lo viviente y contra el capital. Vale distinguir entonces entre comunicación para el capital y comunicación para el buen vivir de toda la humanidad y de todo lo viviente. Para pensar esos procesos, reitero, resulta indispensable un pensamiento crítico radical. Investigar, les decía antes, es un ejercicio de memoria y de inventivo, pero no es un ejercicio de neutralidad. La pretendida asepsia de la ciencia no es otra cosa que una técnica de poder. Resulta indispensable el ejercicio de la crítica, tanto para comprender, cuestionar y transformar la realidad presente, como para la formación de subjetividades emancipadas y emancipadoras que abran otros posibles, más allá de los mandatos y formatos del orden capitalista, patriarcal y racista hegemónico. Se trata en suma al comprender lo existente, confrontarlo, negarlo y superarlo con construcciones otras, teniendo en cuenta que cada no que demos al estado naturalizado de cosas que concretemos en y con nuestras investigaciones es respuesta a otro no previo dado por las fuerzas hegemónicas. Por ejemplo, la invisibilización, negación de comunicaciones populares, plebeyas, comunitarias, insumisas, divergentes, combativas. La exclusión de las mujeres del espacio público, de la polis, entendiendo al mismo tiempo que la negación de la comunicación para el capital, o sea, la comunicación como negocio, propiedad privada, mercancía, es al mismo tiempo afirmación de la comunicación comunitaria, esa que fuera negada y que es negada por el capital, es decir, de la comunicación entendida y defendida como bien social, comunal, como derecho. Por eso, ese no que podemos materializar en y con nuestras investigaciones es a la vez un sí a eso negado previamente por esa primera negación, expropiadora,
pero también configuradora, productiva, creativa. El poder, ya lo demostró Foucault, no solo expropia, enajena, también crea, conforma, construye para seguir expropiando. El poder es creativo, sistemáticamente camaleónico, capilar e incesante. Es en relación con esto último que debemos aprender a sí mismo a oponer nuestra inventiva a la inventiva del capital, ya que, como se viene planteando, tanto la comunicación como la investigación social se juegan en el corazón mismo de la política, entendida no como administración de aparatos e instituciones del Estado, sino como laboratorio de experiencias para inventar comunidades. Por eso, y frente a los embates del poder que no cesan, a su comunicación que no da respiro, queda otro desafío: generar, reforzar una retórica de valor de lo comunitario, lo femenino, lo popular, lo indígena, campesino y demás sectores dominados y negados por el capital. Y cito acá a Rita Segato, antropóloga y activista feminista de mi país, que trabajó muchísimos años acá en Brasil. Dice Segato: no sabemos decir que invertir en la permanencia de un mundo en el que se priorizan los vínculos es apostar a otra forma de felicidad. No sabemos afirmar que existe un valor en el principio de vincularidad, en la razón vincular, porque nos han robado ese vocabulario sin que nos diéramos cuenta. Y no hemos sabido reconstruirlo a partir de la experiencia y de las elecciones que en el día a día en verdad hacemos. No sabemos nada acerca de formas de bienestar que están entre nosotros y constituyen nuestras tecnologías de socialidad, ni cómo argumentar en su favor y contra todo lo que las destituye. Ese es el trabajo de los intelectuales: contribuir con la verbalización y formular esas retóricas de valor que nos están faltando. Entonces, contra la comunicación del capital, promover la comunicación de la comunidad, de lo comunitario, volverlo inteligible y comunicarlo. Y un poco y esto ya para cerrar, queda abierta la invitación de rediseñar todo, porque como decimos las feministas argentinas, junto con otras, nosotros queremos cambiarlo todo. No basta un cambio, el cambio debe ser radical, total, queremos cambiarlo todo y por eso hay que rediseñar todo. Y entre esos nuestras maneras de enseñar, aprender, investigar, comunicar, para que podamos ser, para que nos volvamos tejedoras, tejedores, conscientes y efectivos de la urdimbre de la vida y de una vida con sentido para todos y todo lo viviente. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora María del Rosario Millán y Helena Maidan. Abrimos 13 minutos para o debate. Colega Wesley, pode passar com o microfone. Alguém tem uma pergunta para eles? Tá tudo... Até que o pessoal pense um pouquinho, está todo mundo, acho que, tocado, emocionado e mexido com as palavras das companheiras, umas reflexões incríveis. Então, queria agradecer muito e abrir para as contribuições, então, que eu também estou pensando, processando.
queria agradecer muito. Eu acho que eu vou falar em português. Maria me entende bem, né? Acho que é melhor do que eu arriscar um espanhol meio esquisito, que faz um tempo que eu não falo. Eu queria especificamente fazer um paralelo entre a tua fala sobre essa questão das fake news, né, e dos afetos nessas redes sociotécnicas. E eu fiquei pensando com algo que o professor Vinícius Souza, que é colega nosso lá na Federal de Mato Grosso, ele tem trabalhado com uma perspectiva de retorno, mudança do pensamento, que antes estava numa lógica de texto argumentativo, e ela volta para uma lógica de mágico circular e magético. Então, como se a gente estivesse voltando a pensar como na época em que a gente se comunicava basicamente com figuras. A partir do momento em que essas fake news, essas reações de ódio, elas são muito baseadas em imagens que nos despertam afetações, né? Sentimentos de múltiplas maneiras, e como isso não nos leva a pensar argumentativamente. E aí eu fiquei pensando, assim, eu não sei como é que isso está se dando na Argentina, mas aqui a gente tem visto uma dificuldade muito grande dos movimentos resistirem contra essa onda, né, que vem via bots, que vem via trolls e tudo mais, mas porque vem uma onda baseada em ódio via imagens que despertam, que desestabilizam as pessoas, né, e jogando muito baixo, né, no sentido de imagens que mexem com aquelas coisas que são inegociáveis, com indignações. E como é que isso está se... Porque, assim, aqui a gente tem uma dificuldade, inclusive de pesquisa, porque parece que não há uma conversa, interação, porque não se conversa, são lógicas diferentes. Os movimentos de resistência tentam explicar ainda nessa lógica argumentativa, textual, que não é por aí, mas é como se fossem imagens de um lado. O pessoal vai lá, coloca um texto imenso, tentando explicar por que aquilo não faz sentido, e a pessoa te retorna com um meme, uma imagem de novo. E como é que isso está se dando no âmbito desses movimentos que você tem observado? Existem essas dissonâncias, esses dissensos, e também nessa questão da linguagem? Bueno, interesante lo que planteas. Por eso me parece importante volver a estudiar la economía, la semiótica de las emociones, porque es por ese lado donde habría que dar, digamos, los embates. Coincidiendo un poco con lo que planteaba Elena, hay que construir una retórica, una economía y una semiótica de las pasiones, pero de las pasiones alegres, de las pasiones buenas. Porque no todo se puede resolver desde el punto de vista racional. Lo que pasa con la circulación de las emociones es que anulan la posibilidad de la escucha. Entonces vos no podés argumentar, razonar con el otro, porque el otro pasa a ocupar el lugar de aquel con el que no puedo hablar porque he sido afectado, tomado por ese sentimiento. Lo que tal vez creo que habría que pensar un poco más es si existe en sí un predominio de la imagen como la portadora por excelencia de esta afectividad. Yo creo, junto con Entel, que es una autora que trabajó mucho sobre el pensamiento imagético, que el pensamiento de la imagen tiene un gran potencial que ha sido históricamente relegado a un orden de inferioridad creado por la modernidad. El pensamiento de la imagen no admite el no. Es decir, la imagen no te presentifica, entonces tenemos que trabajar no con el orden de la representación, sino con el orden de la presentación. Y por esa capacidad que tiene de la imagen de no negar, tiene un gran potencial que es utilizado por la comunicación del capital muy efectivamente, y nosotros deberíamos aprender cómo hacer lo otro, lo contrario. Entonces, no creo que sea la imagen en sí, yo creo que la imagen sí tiene un gran potencial, porque la imagen, dice Entel, nos conecta con el pensamiento anticipatorio, nos conecta con un pensamiento intuitivo. Ella hace un rastreo interesante de cómo la imagen fue
perdiendo lugar y en una jerarquía, en una división de lo sensible de la que habla Rancière, quedó relegada. Entonces hay que volver a pensar contrariamente, como decía Elena. Y creo que la vía por la argumentación no va por la vía de la construcción de sensibilidades. Y eso es importante cuando lo que viene del otro lado es una provocación, porque uno tiende también a responder una provocación con otra provocación. Y Bateson ya describió muy bien estos mecanismos simétricos de comunicación, ¿no?, que terminan en desastres. No sé si respondí. Ahí sí, ahí se escucha. Buenas tardes. Me llamó la atención que también estuvieran utilizando, en el caso de María del Rosario, la categoría de sujeción criminal. También la estamos trabajando en Chile, a partir de las aportaciones de Michel Mise, ¿cierto? Pero hemos intentado hacer un desplazamiento en función justamente del problema de investigación que atendemos, que nos refiere justamente al acontecimiento relatado, ¿cierto?, en este caso por los medios, sino que más bien una red interdiscursiva de carácter diacrónico, en donde el resultado de la sujeción criminal tendría que ver con una serie de estadios de significación que lo preceden, ¿cierto? Principalmente lo estamos realizando a partir de cómo se construye hoy la criminalidad del sujeto indígena, como una suerte de efectos sobre efectos que tienen que ver con ese discurso y esa narrativa, ¿cierto?, que lo construye como una alteridad radical, en esa zona del no ser que nos plantea Fanon, ¿cierto?, como ese sujeto que no es sujeto, y que hoy en día pasa a ser el no sujeto de la criminalidad, no por el acontecimiento, sino que justamente, como tú bien planteabas, por lo que concebimos que es, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes han hecho alguna aproximación, por ejemplo, en el caso de las poblaciones migrantes o indígenas, ¿cierto? Porque cada una de esas sujeciones criminales adquiere ciertos rasgos de especificidad. Eso quisiera un poco ver, cuáles son las poblaciones, los agenciamientos con los cuales ustedes están trabajando o analizando. Bueno, mi acercamiento al concepto de sujeción criminal de Michel Mise viene por una antropóloga con la que estoy trabajando, que es Brigida Renoldi, que se formó en el equipo de Michel Mise. Y en particular yo empecé a verlo en la producción mediática, pero ella ya lo venía trabajando con distintos tipos de poblaciones. En el caso nuestro lo que nos interesa es cómo el discurso de seguridad promueve procesos de sujeción criminal en los habitantes de frontera por la asociación con el narcotráfico, que en mi zona, digamos la zona de la Triple Frontera, está marcada con muchos estigmas de zona caliente, y lo que vemos es ese efecto metonímico de marcación por pertenencia a determinado lugar. Ya hay una sospecha. Entonces lo que primero se genera es la sospecha y la incriminación preventiva. Entonces el hecho ya de vivir en la frontera representa una amenaza por la posibilidad de ser un potencial narcotraficante. Somos todos narcos. Entonces, a nosotros es más claro por ahí en los procesos de criminalización de la protesta, donde también se ven procesos de sujeción criminal, sobre todo en la producción mediática, porque se instala al sujeto que protesta como aquel que comete un delito o que está por cometer un delito, un desmadre. Y los signos, por ejemplo, son las gorras o los pañuelos. Esos van configurando ese fenotipo delictivo. Había una nota que tenía para pasar de La Nación que justamente dicen con palos y gorras, y la nota no era sobre la protesta, sino cómo van identificados. Esos son
microoperaciones por donde se van realizando la sujeción criminal, pero que no empiezan los medios. Son resultados de una tipología social previamente hecha, que es diferente del estigma, porque el estigma todavía conserva la idea de que alguien tenía una condición y dejó de poseerla por haber cometido o realizado algo. Entonces queda marcado. En cambio, la sujeción criminal no admite la condición primera de pertenencia, ya anula al otro. Entonces, el malandro no es un ciudadano, es un sujeto criminal, y lo interesante del trabajo de Misch es que ese proceso construye subjetividades también en las comunidades que son así estigmatizadas. Así que bueno, no sé si lo respondí, pero a nosotros nos interesa ver cómo se construye al habitante de frontera como un sujeto criminal. No sé si puedo agregar algo, pero creo que un poco lo que planteabas, creo que estos procesos o estas nuevas, que en realidad no son nuevos, pero de algún modo estos movimientos se asientan a su vez, y creo que un poco lo planteabas vos, en historias que también son de largo aliento. O sea, hay como un terreno abonado que posibilita que determinados sectores, determinados colectivos puedan ser objeto de estas descalificaciones, de estos estigmas, de estos procedimientos, pero creo que hay terreno abonado y hay mucha historia que de algún modo uno tiene que ir viendo en esta tensión que yo planteaba hoy entre memoria y acontecimiento. Bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que empieza o qué es lo que tiene de inédito esto? Porque si no también, si nosotros, de algún modo estaba pensando, si nosotros decimos esto ya está, en realidad no explicamos ni nos ayuda a entender o a comprender eso que está pasando, las tensiones. No, pero el concepto de sujeción criminal y la idea del odio como una economía de la circulación es interesante, por ejemplo, para pensar lo que pasa con la criminalización de las comunidades indígenas. No sé si se conoció acá el caso de Santiago Maldonado, puso en foco el reclamo de los mapuches de la tierra, y automáticamente con el caso de Santiago Maldonado los mapuches pasaron a ser representados como terroristas, no solo como terroristas, sino como aquellos que querían formar una república aparte. Entonces la criminación no era por ser indígena directamente, por pertenecer a la etnia, sino por asociarse a esas otras formas delictuales. Entonces es camaleónico, van a encontrar siempre algo. Si ya no te pueden excluir abiertamente por indio, por negro, por pobre, van a encontrar alguna otra categoría para seguir con con lo mismo, que ya sabemos. Y eso es lo que a mí me parece que tenemos que prestar atención, porque implica moverse rápidamente y desarmar estos procesos de sujeción o categorización en las que circula el odio, porque eso es lo que es odio. Aquí se escucha. Buenas tardes. Pude agarrar un poquito de lo que María del Rosario habló y después sí pude estar escuchando a Elena completamente porque estábamos en una actividad fuera ahí. Y ahora Elena decía y dijo también el tema de la memoria y el acontecimiento. Y se hablaba también de las imágenes, ¿no? Agarré un poquito el final de... Y recuerdo a Guaman Poma de Ayala, que en la primera nueva crónica del buen gobierno, de unos 360, 370 grabados, donde no es simplemente el dibujo de la colonización,
sino donde justamente se va a trabajar a partir de estas otras epistemologías la imagen como teoría social. La imagen no simplemente como una representación de un hecho, sino como un acontecimiento, y yo creo que ahí entra la imagen como teoría social. Porque tal vez el ejercicio que hacemos muchas veces es analizar la imagen desde una semiótica estructuralista o desde un lugar de encontrar dónde está esto, dónde está lo otro, de categorías de nuevo, ¿no? Desesperados por los conceptos de las categorías, y entender esas imágenes. Yo creo que hay una discusión que la comunicación tiene que hacer, que es las imágenes como teoría social, ¿no? Como acontecimiento en este sentido. Y yo creo que ahí la memoria deja de ser una historiografía y pasa a ser una historia mismo, ¿no? Pasa a trabajarse desde otro lugar. Quería comentar eso porque me hizo justamente recordar en los años 1500, 1600, ¿no? Cuando él hace estos dibujos y deja justamente esa relación ambigua, porque al mismo momento que él hace los dibujos de una supuesta actitud de servicio, al mismo tiempo dentro de eso estaba, para quien sabía entender eso como una teoría social, en un conflicto, un poder en juego, entendía otros dibujos, ¿no? Entonces, otros dibujos en el sentido epistémico. Yo solo quería compartir eso porque cuando justamente la idea de memoria, de acontecimiento y la idea de cambiarlo todo, me parece que es ahí donde hay estamos en un momento que es, me parece que hemos jugado en términos muy neutrales en algunas cosas. Yo creo que es momento para decir, bueno, vamos a cambiarlo y hay que cambiar, ¿no? Me parece que, no sé, yo de vuelta voy al fútbol, cuando Obdulio Varela en el Maracaná agarra la pelota abajo del brazo y dice los de afuera son de palo. O sea, los de afuera son de palo, el Maracaná entero es de palo. Esa actitud que dice o se cambia o no se cambia. Me parece que en estas figuras de Huamampoma, en esto que ustedes están proponiendo, en esta discusión, o hacemos la tensión para hacer cambiarlos todos o no, nos vamos a quedar mismo en historiografías, ¿no? Simplemente compartiendo esto que me despierta lo que pude escuchar de Mercedes, bueno, escuché a Elena, sí puede acompañar. Sí, yo creo que eso también un poco repensar esta cuestión que vos decís, bueno, la imagen, y la imagen también, no solamente como teoría, o sea, la imagen narra, la imagen cuenta. Sin embargo, o sea, nosotros, de algún modo, desde nuestra propia cultura occidental, moderna, blanca, ilustrada, entre comillas, perdimos esas claves. Esas claves están, en todo caso, en las comunidades, llamale pueblos originarios, llamale indígenas o como se llaman ellos, pero esas claves, ahí hubo una ruptura, hubo un gran quiebre y nosotros quedamos de un lado y ellos quedaron del otro, de ese abismo construido por la conquista y la colonización. O sea, y en esto también, o sea, interrogarnos y estar un poco abiertos, no solo a las nuevas tecnologías, sino también a esas viejas tecnologías, a esas tecnologías milenarias que siguen, y acá sí, hoy cuando hablaban de resistencia, yo creo que esas tecnologías milenarias son ejemplo de resistencia. Han pervivido después de 500 años y después de genocidio, y sin embargo siguen diciendo lo suyo. Las comunidades guaraníes, los mga guaraní en Misiones, siguen hablando su lengua después de más de 500 años de exterminio. Los migrantes, los hijos de migrantes alemanes a la tercera generación ya no hablan más la lengua materna, ya no hablan más alemán, ya no se enseña en Misiones, ya no se enseña, ya no hay esa intensidad y ya no hay, o sea, tanto esfuerzo en la transmisión de ese legado. Los guaraníes, insisto, más de 500 años y siguen hablando su lengua. Eso es resistencia. Entonces me parece que demanda mucha apertura de parte nuestra.
y mucho corrernos de, por lo menos ponernos en el lado de esto que dice Segato, estas contrapedagogías de la crueldad. Aprender y aprender del otro, de ese que está cercano, que es próximo y al cual es un no existente caballero. Pero bueno, de eso se trata, de aprender con los otros, sin perdernos a nosotros mismos en el diálogo. Esa también es otra cuestión. Porque el diálogo, la comunicación es tal en la medida que yo comprenda al otro, pero que también el otro me comprenda a mí. Y que podamos construir un diálogo plural, heterogéneo, contradictorio y por eso mismo enriquecedor. Muito obrigada, professores, pela conferência.